los consejeros electorales. Se van a renovar por lo menos 4 de los consejeros electorales. Estaría terminando también su trabajo Pamela Sanmartín, que como siempre le agradecemos muchísimo que atienda los llamados, y además hay novedades. Se ha ajustado el padrón de militantes de los partidos, en fin. Pamela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier, ¿cómo estás? Saludos a tu auditorio. Oye, Pamela, estás ya por concluir tu cargo como consejera electoral. Efectivamente, el 3 de abril próximo concluyo yo y otros 3 compañeros del Consejo General concluimos el encargo, y el día 4 de abril tendremos a 4 nuevos integrantes, al menos 2 de ellas mujeres, en la mesa del Consejo General como nuevos consejeros y consejeras. Oye, ¿cuál es la función, ayúdanos, de un consejero, una consejera electoral? Pues mira, la función que se realiza desde el Consejo General, las y los consejeros del Consejo General, somos los encargados de dirigir en un primer momento la organización de los procesos electorales, es decir, de darle forma, de dar las reglas para lograr esto que nos ha costado tanto construir, es decir, procesos confiables en el que son las ciudadanas y los ciudadanos los únicos que definen el resultado de la elección, que hay un conjunto enorme de candados para garantizar la certeza en los resultados, para garantizar que sean nuestras vecinas y nuestros vecinos quienes reciban y cuenten los votos y los cuenten bien, que además existan mecanismos para recontar y garantizar que no hay ningún error en el resultado que se dio en las casillas, cuestión que se ha comprobado en todos los recuentos que hemos hecho en las últimas elecciones. Además, poder garantizar que se instalen casillas lo más cercanas posibles al domicilio de las ciudadanas y los ciudadanos para facilitar estructuralmente el ejercicio del derecho, que se cuente con listas nominales confiables en las que todas las personas que tengan derecho a votar estén incluidas y solo las personas que tengan derecho a votar estén incluidas en las mismas, en las que tengamos documentación electoral con todas las medidas de seguridad necesarias para evitar que se realice cualquier tipo de las trampas que conocíamos en las elecciones en los años 70, en los años 80, y esa es una de las primeras funciones. Por otro lado, también el Consejo General, las consejeras y los consejeros tienen a su cargo, tenemos a nuestro cargo, el arbitraje de las elecciones, es decir, garantizar que los procesos electorales se lleven conforme a las reglas que nos hemos dado, que los actores se ajusten a estas reglas, que haya una fiscalización adecuada y rendición de cuentas respecto de los recursos que se emplean, tanto para las actividades ordinarias como para las contiendas electorales por parte de los partidos y candidatos, que los servidores públicos cumplan con las obligaciones que la norma establece, con las prohibiciones que la norma establece, que se transmita la propaganda de los partidos políticos, sus spots en radio y televisión, que hay un cumplimiento por parte de los concesionarios. Digamos, son estas, en general, y por supuesto todo lo relativo al registro federal de electores, garantizarnos a todas y a todos el derecho a la identidad, nombrar a quienes estarán al frente de los organismos públicos locales, en su caso determinar su remoción. Digamos, estas son las funciones en general que se desempeñan en el Consejo, entre muchas otras, y que hacen precisamente tan relevante cuáles sean los perfiles de las personas, de las ciudadanas y los ciudadanos que lleguen al Consejo General, que hacen tan relevante que la función que lleva a cabo el INE sea llevada a cabo por un organismo autónomo, que los perfiles garanticen la independencia, la imparcialidad, la autonomía respecto de todos los actores políticos, de todos los servidores públicos, de todos los poderes, incluso los poderes fácticos del país, precisamente para que esto nos genere a todas y a todos certeza y se fortalezca también, sin duda alguna, la confianza de la ciudadanía en la institución. Claro, definitivamente. Yo creo que ese es el elemento mucho más sólido para garantizar la confianza, que sean ciudadanos quienes estén sentados en ese consejo, ciudadanos que atiendan a los intereses de ciudadanos. Y lo decíamos antes de presentarte, de pronto la memoria se nos achata, pero
pues no hace mucho en este país los procesos electorales eran absolutamente controlados por la autoridad, absolutamente controlados por el gobierno. Sé además, no sería ingenuo pensarlo de otra manera, y no nada más en México, sino en cualquier lugar del mundo, que los partidos políticos quisieran tener ese control, o la misma autoridad federal quisiera tener ese control. Está en su naturaleza de ganar, de dominar y de tener el control de los procesos. ¿Esa independencia, esa autonomía del INE está garantizada? ¿La ves en riesgo? ¿Qué opinas? Me parece que tenemos que ver que la fortaleza del Instituto Nacional Electoral, las garantías que tiene el Instituto Nacional Electoral van más allá de la propia integración del Consejo General. El Instituto Nacional Electoral es una institución que está conformada por una estructura de servidores públicos profesionales que se están capacitando todo el tiempo para precisamente llevar a cabo estas funciones técnicas tan complejas. Tenemos un servicio profesional electoral que lleva 30 años funcionando, tenemos servidores públicos de la rama administrativa que llevan a cabo sus funciones, digamos, con mucha meticulosidad y con un profesionalismo de destacar. Y por supuesto es importantísimo también la conformación del Consejo General del Instituto. Y claro que pues es una tentación muy grande buscar el control sobre la organización de las elecciones, porque es el mecanismo para buscar incidir en la transmisión del poder de un momento a otro. Pero precisamente la creación del Instituto Nacional Electoral, en un primer momento del Instituto Federal Electoral, fue una reacción a esto que fue nuestra historia electoral hasta la década de los 80. Es decir, tener una certeza única antes del inicio del proceso electoral, que era quién ganaría la elección, porque quien el presidente del momento hubiese designado como el candidato del partido del gobierno, sabíamos que sería el siguiente presidente a costa de lo que fuera, con cualquier cantidad de fraudes, con cualquier cantidad de conductas absolutamente inaceptables. Y es precisamente ante estos contextos que se crea el Instituto Federal Electoral, que se quita el control de la organización de las elecciones a la Secretaría de Gobernación y pasa a un organismo autónomo que pueda generar estas garantías y estas certezas. Y al momento de determinar cómo se eligen a quienes integramos el Consejo General, es una decisión que por supuesto pasa por la Cámara de Diputados. Eso significa que por supuesto que hay una participación de los partidos políticos representados en la Cámara, y es una decisión que se busca que sea tomada por 2/3 partes de la Cámara, cuya pretensión en esa norma es precisamente que haya el más amplio consenso. Llevábamos muchos años en México sin que tuviésemos una Cámara controlada en 2/3 partes por una fuerza política, que es un contexto distinto al que tenemos hoy. Pero lo que no ha cambiado es la naturaleza del instituto y el objetivo que se perseguía con la creación de un organismo autónomo. Y creo que debemos estar vigilantes, y creo que tenemos que estar al pendiente de garantizar en primer momento que la selección de quienes integrarán esto que ahorita se está integrando, que es el Comité Técnico de Evaluación, 2 personas propuestas por el IDAI, que ya las eligió el día de ayer, 2 personas propuestas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 3 personas propuestas por la JUCOPO, que estos sean personas que puedan garantizar una evaluación independiente, una evaluación seria, principalmente respecto no solo del cumplimiento de requisitos de los aspirantes, sino de su idoneidad para ejercer este cargo a partir de los retos que tiene el proceso democrático en México. Hemos tenido avances enormes en los últimos 30 años, como ya nos has relatado tú. Las garantías y certezas que tenemos hoy no son comparables con los procesos que vivíamos hace 30 años, pero todavía tenemos muchos pendientes, todavía hay muchas áreas en las que se tiene que fortalecer, y lo que esperaríamos es que quienes entren a integrar el Consejo General, junto con quienes se quedan en el Consejo General, puedan precisamente avanzar en ese fortalecimiento, reconociendo los avances, pero buscando las áreas en las que podemos generar mayor certeza y por supuesto mayor confianza, porque el instituto tiene un propósito fundamental, que es garantizar los derechos de la ciudadanía. Tienes toda la razón, y concluimos. Me quedé pensando un poco en quién está impulsando de pronto a las mujeres, los hombres que van a tener un espacio como consejeros electorales. Mencionabas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la JUCOPO, ¿a quién más?
al INAI. Sería interesante, y desde luego, pues también es parte de responsabilidad como medio de comunicación, un paso atrás, ¿no? Ver un poco la autonomía o la independencia de estos organismos. Y precisamente en esa lógica, lo que ellos eligen no es a quienes se integrarán al Consejo, sino a quienes evaluarán a los aspirantes para integrar el Consejo. Muy bien. Y lo que se busca es que este proceso sea transparente, que pueda haber una rendición de cuentas absoluta, que incluso las evaluaciones que realicen quienes integran este comité técnico puedan ser públicas, porque no estamos hablando de un cargo menor, estamos hablando de un cargo importante para nuestro país, de una responsabilidad muy grande y que requiere de que tengamos toda certeza de, primero, cómo fue que se eligió a quienes se eligió para formar parte de ese comité, qué prestigio tienen, qué confianza generan respecto de la evaluación que realizarán de quienes aspiren a formar parte del Consejo General. En pocas palabras, a ver si se mandan solos, ¿verdad? Eso es lo que buscaríamos, que haya una evaluación, un análisis técnico que pueda sostenerse en cuanto a las funciones que tiene el Instituto, en cuanto a la responsabilidad de un organismo autónomo como lo es el Instituto Nacional Electoral. Pamela, pues te agradecemos como siempre, se nos fue el tiempo, te vamos a molestar para hablar también de esta actualización o rasurada, si le queremos decir de esa manera, en los padrones de los partidos políticos. No es un asunto menudo, los números pues fueron muy significativos, y que ahí también planteáramos un poco la diferencia entre militante y simpatizante, y lo que esto pueda significar también para el registro, para el dinero, para muchísimas cosas que cuidan los partidos políticos. Por lo pronto, pues te agradecemos esta conversación, Pamela. Por supuesto, cuando gustes platicamos de los padrones de los partidos políticos y hacemos un análisis en torno a lo que sea, digamos, las cifras que han quedado a partir de la depuración que se hizo de los mismos, pero solamente te lo dejaría con un punto que creo que es importante. Esta depuración, más que buscar reducir el número de afiliados, buscó generar una garantía, que era que las ciudadanas y los ciudadanos que aparezcan en esos padrones, de hecho, sean militantes y no haya uso indebido de los datos personales de las ciudadanas y los ciudadanos, no hayan afiliaciones indebidas por parte de los partidos políticos. Absolutamente. Pamela, gracias. Gracias a ti, Javier, y nuevamente saludos a tu auditorio. Gracias, buenas tardes, es Pamela San Martín, concluye ya un poquito